¿Qué decimos nosotros? Que no hay pena si no hay crimen. Y no tenemos crimen si no hay ley. Y no tenemos ley, o no tenemos ley penal por lo menos, si no tenemos necesidad. Todas las leyes se adecuan a lo que la sociedad, al grito de la sociedad, que haya seguridad, para que haya paz social. Y en base a eso se van creando las leyes. Por eso es todo como un círculo que, según cómo esté la sociedad, las leyes se van creando. Sí, todo tiene que ver con todo. Pero acá lo que a nosotros nos importa es ver de los valores objetivizados o los valores intersubjetivos que encontramos nosotros en la Constitución como manifestación de la política criminal del Estado argentino y cordobés en particular, saber si es aceptable o de algún lado surge que no haya pena sin crimen. Nosotros no aceptamos, la Constitución no acepta que haya pena sin crimen, porque el artículo 18 dice de que nadie puede ser penado si no en función de una ley previa establezca esa conducta como delictiva. Y decimos nosotros en definitiva que no hay crimen, pero también axiomáticamente no aceptamos que haya crimen si no tenemos una ley que nos diga esto. Yo creo que es el principio de legalidad. Y no tenemos una ley penal si no tenemos una necesidad. Esto que a ustedes llama la atención tiene que ver con el carácter de última ratio o de, en términos de política criminal, otro esquema que teníamos nosotros donde decimos que es la última frontera. Se controla la sociedad mediante el derecho civil, comercial, etc. en un núcleo. Después tiene una segunda órbita que se corresponde al procedimiento estatal para aplicar coactivamente ese derecho. Y también tiene al derecho penal, que es una forma de proteger o sobreproteger los bienes jurídicos declarados tales por el derecho no penal, porque este es un bien jurídico declarado adentro del derecho civil, la propiedad o la posesión, y entonces vamos a sobreprotegerlo proscribiendo algunas formas comisivas específicas. Por ejemplo, hacerlo con violencia, entonces en las cosas o mediante un ardid engaño, etc. Vamos a proteger la propiedad de esta forma. Entonces creamos esos tipos penales. Y la necesidad surge porque no lo hemos podido controlar de otra forma, ese desborde social, y por eso hemos pasado nosotros de nuestras políticas activas, de nuestro derecho extrapenal, a tener que pasar a un derecho penal utilizador de la violencia como última ratio. Entonces va a ser la última frontera que tenemos nosotros. Esa necesidad no aceptamos que haya una necesidad que no haya surgido de algún daño, lesión o injuria. Entonces decimos no hay necesidad si no hay un daño, y decimos que no hay un daño si no tenemos alguna clase de acción, y esa acción en definitiva involucra tanto la materialidad externa como la interna, con lo cual resulta obvio que las acciones privadas de los hombres, los actos de puro pensamiento, etcétera, que no tienen una manifestación externa, están excluidos totalmente de ser analizados como garantía. ¿Qué consecuencia se sigue de esto? Que tenemos que analizar la contracara, ya no la materialidad externa, sino la cuestión interna específicamente. Entonces, que es el elemento anímico del dolo, de la culpa, por lo menos en algunas tesis psicologicistas, que sostienen en definitiva de que no hay acción si no hay culpa, o culpabilidad, en el sentido de dolo y de culpa propiamente dicha. Y decimos que no hay culpa si no hay juicio en el que se haya demostrado esa culpabilidad, digamos, ese elemento subjetivo anímico que preveyó, planificó o creyó que podía realizar determinada conducta que se pensaba que estaba más allá del riesgo permitido, y que ese riesgo no permitido se concretó en un resultado disvalioso, según el legislador sustantivo. ¿Está? Denme un ok, denme un reporte de que aquí quedó bien. Bueno, muy bien. Entonces, para poder demostrar esa culpa en ese juicio, nosotros no podemos entrar a ese juicio puestos en la suma del poder público de ningún tribunal ni ningún juez por valioso que nos parezca él desde el punto de vista individual, porque eso en el mejor de los casos será una fortaleza individual de ese juez, pero refleja una fuerte debilidad institucional de la República.
Lo que hay que fortalecer es el sistema de administración de justicia y no a esa persona individualmente. Para que esto suceda tenemos que volver nosotros al esquema de la división tripartita de poderes procesales o facultades procesales. En definitiva, para que podamos tener ese juicio necesitamos que alguien sea el actor penal diferenciado de quién es el tribunal que va a resolver. Por lo cual sostenemos de que no hay juicio en definitiva si no hay acusación y no aceptamos que haya una acusación válida si esa acusación no está basada en algunos elementos externos que nos permiten ser intersubjetivamente válidos o justificados, que esto es en definitiva el fundamento de la prueba que respalda a la hipótesis fáctica contenida en la acusación. Y no aceptamos que esa prueba, o que exista ese fundamento probatorio de la acusación, si es que nosotros no estamos utilizando o no hemos permitido la examinación y contraexaminación de las partes. Esto es el control recíproco de las partes, pero particularmente incorporar al otro sujeto esencial del proceso, que es el imputado y su defensor, en ese momento de control probatorio. Por lo cual, en definitiva, les muestro vos me ayudás a hacer dos rayitas, por ejemplo. La primera que nosotros tenemos tradicionalmente cuando hablamos de que no hay pena, nosotros decimos que no hay pena si no hay ley. Esto tradicionalmente está presentado como un principio. Digamos, esto es... digamos, nula pena, nula... repitamos eso de Feuerbach, ¿esto qué debería decir? Nulo crimen. Nulo crimen, sí, nulo crimen que es delito, nulo crimen, nula pena, sin leyes. Eso, ese postulado en definitiva que ha orientado Feuerbach a esta parte, todo esto en definitiva lo que contiene no es ninguno de estos axiomas de Ferrajolis, o planteado por Ferrajolis como axioma, y en nuestro derecho justificable así, sino que es un teorema. El otro, por ejemplo, que tenemos, donde decimos que no tenemos pena si nosotros no tenemos juicio. ¿Por qué se da esta relación? Porque en definitiva en todos los casos cada axioma contiene un antecedente y un consecuente, ¿sí? Y el antecedente de uno se transforma en el consecuente del otro, del subsiguiente. Entonces, en la escalerita, según... Esto va permanentemente, claro, que no tenemos uno y uno como... Cada uno de esos sería un pequeño teorema. Y termina de defensa. Entonces, como lo que nosotros estamos sosteniendo acá es de que no hay pena sin defensa o nula pena sin defensiones, lo que hay que explicar es que para llegar a vincular a la pena con la defensa en estos términos es demostrar de que no hay pena sin que haya crimen, ni hay crimen o delito sin que haya ley, ni esta sin que haya necesidad, ni hay necesidad si no hay un daño, lesión o injuria, y eso, daño, lesión y injuria no existe sino a través de alguna clase de acción materialmente externa con algún grado de compromiso interno que analizamos en la culpabilidad, y no hay culpabilidad si no tenemos juicio, y no tenemos juicio si no tenemos acusación, y no tenemos acusación si no tenemos defensa. Señores, es lo que puedo decir en el día de hoy y doy por lo menos los efectos de esta clase presencial y de esta aula virtual por terminada la clase.